la Segunda Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús de Ciudad Obregón presentan un espacio de estudio serio y dinámico sobre las Escrituras, verso por verso, con el pastor Jorge Solano. Hermanos y amigos, buenas tardes, ya casi noches, en este 19 de febrero estamos en el programa Verso por Verso, ya entrando, que creen, en el capítulo 3 del libro de Génesis. Ya vamos a ver un tema muy interesante aquí que tiene que ver con lamentablemente la desobediencia, lo que se conoce como la caída del hombre. Y bueno, les agradecemos a todos los que nos están escuchando en este momento, sea por la señal al aire o sea por las redes sociales. Sean todos bienvenidos a este programa Verso por Verso. Iniciamos con la lectura de Génesis capítulo 3 en la versión Reina Valera 95. Dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. A su mujer Adán le puso por nombre Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Luego dijo Jehová Dios: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén
y una espada encendida se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, ¿qué tenemos aquí? Es una historia que tiene mucho significado por cuanto marca el inicio de una separación en la relación, una ruptura en la relación del hombre con su creador. Aquí inicia introduciendo un personaje llamado la serpiente, que era un animal de los del campo que el Señor había hecho, como el resto de la creación, por la palabra de Dios fueron hechos. Recuerdan que de la Damasa dio la orden y dio fruto y empezaron a salir estos seres, entre ellos la serpiente. La serpiente del hebreo Nahash, se le ha dado varias interpretaciones. En algunas literaturas rabínicas pues se cree, algunos de ellos, que fue Samael, una divinidad antigua que era contraria al Señor. Otros la relacionan con la serpiente antigua, más en el mundo del cristianismo, con Satanás, ¿no? Que también pues se la relacionan sobre todo con Apocalipsis, la serpiente antigua, pero en realidad Génesis no lo menciona como tal. Algunos más lo relacionan con un serafín, ya que los serafines eran seres alados, pero con alas, pero de forma serpentina. Y hay otras tradiciones que creen que era un serafín, uno de esos seres que rodean el trono de Dios y que entró en un plan de rebeldía. Sin embargo, aquí concretándonos a la lectura específicamente de Génesis, aquí dice solamente Nahash. No dice Serap para compararlo con un serafín, no dice Hasatán para relacionarlo con el Satanás, no dice Samael, dice solamente Nahash. Ya lo que tú puedas interpretar de ello en cuanto a tu interpretación de la escritura, pues ya se respeta, ¿no? Pero te pongo ahí las opciones que se han dado a través de la historia para ello. Y aquí nos vamos a quedar con que simplemente era la serpiente, un animal más astuto que el resto de los animales. Y tenemos también aquí a la mujer, ¿no? Que fue quien fue engañada, y aquí se desarrolla a partir de las diversas interpretaciones de Génesis 3, toda una teología que incluso el apóstol Pablo menciona en una de sus cartas, la cuestión de la obediencia y que fue introducida por la mujer, por eso la mujer debe estar bajo el hombre, y bueno, se desarrolla toda una teología. Pero concretándonos a Génesis, quiero retomar algo que dejamos pendiente de Génesis 2, porque aquí se menciona el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol que ha tenido también diversas interpretaciones en las escrituras, también hay muchas maneras, vaya la redundancia, en que se puede interpretar este árbol. Sin embargo, en cuanto a lo que la escritura dice, que es un árbol que da conocimiento, el fruto de ese árbol tenía la virtud de conceder conocimiento a quien lo probara, y representa en sí una lección del bien y el mal. También otra forma en que podemos verlo es de que el conocimiento del bien, que es el top, en el hebreo top, que ya habíamos visto, lo bueno, ¿no? Lo agradable, lo que es funcional, y el ra, que es lo malo, es una forma también de agrupar todo para lo que sirve el conocimiento que aquí la palabra de que habla la escritura tiene que ver más con la experiencia, el conocimiento no porque entraste a una academia y estudiaste teóricamente, sino el conocimiento que se da en la experiencia, el conocimiento en la experiencia, para entonces ese conocimiento te ayuda a ver qué cosas funcionan y qué cosas no. Más que, aunque ha recibido también interpretaciones este pasaje de la cuestión moral, ¿no?
la cuestión de lo bueno y lo malo hablando en conducta, hablando en términos de moral. Sin embargo, Génesis no nos da para más, nos está hablando solamente de un conocimiento con el cual, una vez adquirido, el hombre podría discernir lo que era bueno, lo funcional, de lo que no era funcional, de lo malo, hablando en los términos que aprendimos en las lecturas pasadas. Sin embargo, también aquí hay que ver un detalle que menciona acerca de la serpiente, porque la serpiente es un ser que empieza a hablar de cosas, verdades mezcladas con mentiras, es decir, verdades a medias o mentiras a medias. Pero bueno, antes también de irnos más allá de esto, necesitamos entender que había otro árbol, que es el árbol de la vida. Eso lo vamos a tocar ahorita más adelante. Pero es importante porque ya lo menciona ya Génesis 3, que hay un segundo árbol, ¿no? El primer árbol es el que tiene que ver con esta trama, y al final una advertencia. Hay algo que menciona aquí también un rabino muy famoso de la época medieval, Rashi, y él explica que en Génesis 3 Eva añade algo más de lo que Dios realmente había dicho, porque Dios había dicho no coman de ese árbol. Sin embargo, Eva le agregó a ese mandamiento, le agregó ni lo toques. Entonces, de ahí, bueno, una línea de los rabinos interpretan que por esa añadidura que hizo Eva al mandamiento del Señor, entonces cayó en ese candado negativo que dice Proverbios 36, que no añadas a sus palabras para que no te reprendas y seas hallado mentiroso. Una idea que también retoma el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que el que añada o quite palabras de esta profecía, hay algo ahí que se profetiza, ¿verdad?, en contra de quienes osan a poner palabras en labios de Dios que Dios no dijo. Es algo similar a lo que posteriormente las escuelas rabínicas hicieron, añadiendo al mandato de la ley muchísimas otras tradiciones, que fue precisamente cuando Jesús chocaba con ellos, porque decía, oye, estás poniendo cosas que no son necesarias, está de más a lo que el Señor realmente requería. Pero bueno, son cosas que se dan ahí en base a esta historia. También este conocimiento que adquirieron, pues sí hubo un conocimiento, pero no fue al grado de lo que la serpiente les había dicho, porque la serpiente dijo verdades a medias. Es cierto, no iban a morir en términos de que en ese momento iban a caer fulminados en cuanto lo probaran. Sin embargo, Dios no se refería por eso a esa muerte, la muerte física, que esa teología se desarrolla posteriormente cuando se habla de la muerte segunda en el Nuevo Testamento, y habla pues de diferentes formas de morir. Y aquí obviamente vemos en el relato que no cayeron fulminados cuando probaron del árbol, pero sí adquirieron un conocimiento, pero no al grado de que la serpiente les había dicho. La serpiente le dijo, van a ser como Dios. Y aquí tenemos que cuando probaron ese fruto, pues sí, les fueron abiertos los ojos, pero no fueron como Dios. Es decir, fue una verdad a medias la que le dijo la serpiente. También algo que podemos comentar aquí, que seguramente te has preguntado, ¿por qué la manzana? ¿Por qué se representa el fruto del árbol prohibido, el árbol del conocimiento de la ciencia, de lo bueno y lo malo? ¿Por qué con una manzana? Bueno, esto viene de una tradición que pudo haberse dado en un juego de palabras cuando se tradujo la Biblia al latín. Ustedes saben que del hebreo, que esta escritura del Antiguo Testamento luego fue traducida al griego en la versión que se le conoce como la Septuaginta, y posteriormente una de las primeras traducciones al lenguaje romance fue al latín, precisamente
en la Vulgata latina. Y ahí la palabra malum se confunde con malum. Malum en latín es lo malo y malum en latín es manzana. Entonces de ahí viene esa confusión. Ya lo demás se lo debemos a la representación artística medieval de los pintores religiosos que empezaron a pintar y dijeron, pues es malum, pues entonces es un malum, es una manzana, y la pusieron ahí, ¿no? La verdad es que la Biblia no menciona qué fruto en sí era, pero bueno, de ahí viene la tradición de la manzana para que estén enterados, ¿no? Y bueno, entonces aquí tenemos en esas promesas a medias o en esas verdades a medias que le dice la serpiente en Génesis 5, Dios sabe que el día que comas de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Y aquí nos queda en claro algo: conocer el bien y el mal no nos hace igual a Dios. El conocer la ciencia nunca nos va a hacer igual a Dios. Eso es humanismo, esa es la línea de la sabiduría humana que pretende hacerse igual a Dios con el conocimiento, porque si bien es cierto el conocimiento es poder, sobre todo en los pueblos antiguos, el que tenía sabiduría pues eran los pueblos que sobresalían de los demás, ¿no? La palabra de Dios misma habla en Proverbios elogiando la sabiduría porque pues ella trae poder, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, vemos aquí que en el proceso de la caída, de la desobediencia, cuando le dio esas verdades a medias, pues la mujer dice en Génesis 3:6 que vio en ese árbol 3 características. Vio que era bueno, efectivamente, está top, es funcional, o sea, está muy... Luego era agradable a los ojos, ¿verdad? Era un fruto que llamaba la atención, ¿verdad? O sea, te saboreabas con verlo. Pero luego la propuesta de la serpiente de que iba a alcanzar sabiduría la hizo desear más el fruto, ¿no? Es como cuando te prometen, ¿verdad?, que algún producto milagroso va a ser algo especial en tu vida, pues te crea cierta ansiedad, ¿no?, y curiosidad para, oye, pues voy a comprarlo a ver si es cierto, ¿no? Ahorita precisamente platicando con una amiga, me recomendó una crema ahí para el estrago que los años están haciendo en mi rostro, y bueno, ya me dio curiosidad de comprarla, ¿no? No les voy a decir aquí porque no se valen marcas, pero por inbox les puedo pasar luego si me funciona, ¿no? Bueno, algo así pues, era deseable, porque obtener sabiduría era algo que sin duda alguna, cuando Eva, ¿verdad?, y Dios se paseaba con ellos en el huerto y escuchaban y veían todo lo que Dios sabía, wow, decían, o sea, qué maravilloso es Dios, y solamente la tentación, ¿verdad?, de desear la sabiduría, porque ella les daría acceso a ser como dioses, pues hizo que al fin de cuentas tomara el fruto y comió. Y una vez que ella come, pues tenemos aquí el relato de que también dio a su marido y comió al igual que ella. Y algo que sucedió inmediatamente es que no murieron. Efectivamente, en eso la serpiente tenía razón, pero también tuvo razón en que les iban a ser abiertos los ojos, pero no para ser como dioses, sino para darse cuenta de su realidad humana, que estaban desnudos. Y eso es algo muy interesante, porque el verse desnudos en el antiguo pueblo, en los antiguos pueblos hebreos, era una abominación. Ustedes pueden leer cuando ya vayamos avanzando y lleguemos a Éxodo, las leyes ceremoniales, cómo estaba prohibidísimo mostrar la desnudez a otra persona, fuera de la compañera, de la esposa, obviamente, pero mostrar la desnudez era algo muy vergonzoso para los pueblos antiguos. Y aquí lo primero que se dan cuenta no es que son dioses, ni no es que son igual a dioses, lo primero que se dan cuenta es que están desnudos, y eso produce ya un sentimiento de vergüenza que luego los conduce al temor. Llega la vergüenza, llega el temor, porque entonces aparece, bueno, ya de ahí cuando Eva probó del fruto prohibido, entonces la serpiente desaparece de la escena. O sea, es decir, el seductor se va
Y la seducida se vuelve seductora ahora de su marido. Y lo mismo, ¿verdad? Que la serpiente le sedujo a ella, dijo, como esa frase, ¿no?, que se usa en el rancho, pues yo no quiero ser el único, y pum, se lo haces a otro. Bueno, pues ahí se lo aplicó a su marido, a Adán, que por cierto, Eva, dice la escritura, que le puso por nombre Eva, porque Javá en hebreo es la madre de todos los seres vivientes. Entonces por eso el nombre de Eva ya al español, pero es Javá. Y bueno, entonces aparece Dios en la escena. Ya aquí, para cerrar el cuadro, ¿verdad?, de la caída, dice, aparece Dios y le pregunta al hombre. No porque Dios no supiera lo que había pasado, pero siempre Dios, empezamos a conocer aquí el carácter de Dios, de cómo permite que nosotros, nos da la oportunidad de que nosotros vayamos y confesemos nuestra falta antes de señalarnos. Y entonces le pregunta al hombre, a Adán, al que le había entregado el señorío de toda la creación, al que tenía sobre sí la responsabilidad del gobierno, no solamente de su familia, sino de toda la creación. Y a él le dice, ¿dónde estás, Adán? Y no pudiendo ocultarse, él le responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces la vergüenza, y luego le da miedo de que Dios lo vea en esa forma. Y Dios le preguntó, y bueno, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? Como diciéndole, si aquí hemos estado mucho tiempo platicando y conviviendo y viendo cómo gobiernas todo esto que te dejé, no te habías dado cuenta. ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que comieras? Fíjense que todavía primero le da la oportunidad de que lo confiese y no lo hace. Le vuelve a dar otra oportunidad de una manera directa. ¿Acaso has comido? Entonces el hombre, en vez de asumir su responsabilidad como el Señor de la creación que había sido constituido, pues se va de la responsabilidad culpando a otros. En este caso, a la mujer. Le dice, no, yo no tengo la culpa de esto, yo no soy responsable. La mujer que tú me diste, ella, esa es la compañera, pero no responsabilizando solo a la mujer, sino a Dios, porque oye, tú me la diste. Si ya sabías que iba a pasar, como diciendo, ¿no?, tratando de parafrasear un poco la escena, como reclamándole, dice, ¿para qué me diste una mujer si sabías que me iba a engañar? O sea, es una manera muy común del hombre de evadir su responsabilidad, a simplemente decir, me equivoqué, Señor, perdóname, aquí estoy, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago para enmendar mi falta? No, tú tienes la culpa, porque tú me diste esta mujer y la compañera esta me sedujo y me dio del árbol y yo comí. ¿Ven? Entonces el hombre culpa a Dios, entonces Dios va a la mujer y se encuentra con otra sorpresa. Le dice Dios a la mujer, ¿qué es lo que has hecho, mujer? Y ella, en vez también de asumir su responsabilidad como la engañada, como la que se dejó seducir, en vez de decirle, Señor, perdóname, es que yo quise ser como tú, me equivoqué. No, la serpiente me engañó. Qué fácil es culpar a otros. La serpiente me engañó, como diciéndole también a Dios, ¿para qué creaste a la serpiente? Pues para que fuera más astuta. ¿Para qué creaste ese ser si iba a venir a traernos todo este daño? Y para cerrar esta plática, pues tenemos a Dios maldiciendo a la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre sus hijos y tus hijos. Ella te va a herir en la cabeza, tú le vas a herir en el talón. Hay toda una teología que se desprende de aquí, no la vamos a abordar ahorita. Pero luego le dijo a la mujer, no una maldición, sino una consecuencia de la desobediencia. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Con dolor darás a luz a tus hijos. Y algo más, tu deseo será para tu marido. Él se va a enseñorear de ti. Y de aquí, ¿verdad?, pues viene esa lastimosa historia de la humanidad, del hombre golpeando, señoreándose de la mujer, gobernando a la mujer y siendo siempre arriba de ella en la sociedad. Y bueno, esto después el Evangelio viene a revertirlo, pero eso es algo consecuencia de la caída.
Y al hombre también no lo maldice a él, pero le dice, hay una consecuencia. Ahora la tierra va a estar maldita. Fíjense, maldice a la serpiente y luego maldice a la tierra, porque la tierra era la que estaba proveyendo el fruto, la comida, el alimento para Adán y su familia, y ahora le dice, ahora la tierra de la que tú te alimentas te va a dar fruto, pero vas a batallarle, vas a lucharle. Tú como proveedor, en esa responsabilidad que te dejé como proveedor de la casa, ahora vas a tener que luchar con la tierra para que te dé fruto, te va a producir espinos, vas a comer plantas, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y aquí nos vamos a detener, hay una pequeña final aquí que ya no nos alcanza el tiempo para abordarlo, que tiene que ver con la misericordia de Dios en esta historia de la caída, cómo Dios les provee vestido y cómo también resguarda del árbol de la vida, del que vamos a hablar el siguiente lunes. Así es que este va a tener continuación para terminar el capítulo 3 del libro de Génesis y iniciar luego la historia también trágica de los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Así es que pues con esto estamos cerrando el día de hoy y les agradecemos que estén con nosotros en este tiempo. Y bueno, tenemos por aquí algunos comentarios. Luis Carlos Aguilar, Grecia, Johanna, que lo están viendo, Rodrigo Castro, bendiciones hermano, mi esposa que aquí está conmigo acompañando, bendiciones a la familia, que por cierto tenemos a algunos de nuestros nietos pasándola mal con los bichos del cambio de clima, ¿verdad? Dios sabemos que va a proveer. La hermana Toñita Arce, como siempre, ya escuchando, la hermana Normita Duarte, que Dios nos siga dando sabiduría, gracias hermana. Blanca Rivera, un saludo pastor y hermana Blanquita, gracias. Mireya Oliva, saludos pastor. Uriel Vizcarra, y nos pone unas manitas que oremos. Ramón Duarte, que suegro está ese pastor, dice, bueno, es mi yerno, esposo de Grecia. Gracias, Dios te bendiga y te siga dando sabiduría, papi. Rafael Valenzuela, un saludo mi hermano, mi esposa. Moisés, que Dios nos siga usando. Grecia, mi hija, saludos. Hermana Lucía Barragán, también por ahí, saludos hermana, y qué bueno que nos están viendo. Y si alguien se me escapa, pues bueno, queremos también pues decirles que estamos muy contentos con que nos estén escuchando. Entonces no se pierda el próximo programa, terminemos de ver la conclusión de esta historia de la caída y iniciaremos también la trágica historia de Caín y Abel. Soy el pastor Jorge Solano de la Iglesia Apostólica, la Segunda Iglesia Apostólica, Coahuila y Montes de Oca. Es un placer haber estado con ustedes este tiempo. Dios los bendiga. Les saluda a mi esposa también aquí a un lado. Y pues allá los muchachos de los controles, como siempre, al 100, ¿verdad? Dios les bendiga a todos. Dios les guarde. Amén. Gracias por escuchar Verso por Verso. Te invitamos a sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde por Radio Vida Obregón en el 100.1.